La palabra de Dios dice lo siguiente: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él, que Él reciba toda la gloria, toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que Él es el centro de nuestras vidas. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estoy muy bendecida, hermano, de poder compartir contigo en este tiempo. Y es una bendición poder traer a tu vida esa palabra revelada que Dios nos está entregando en un tiempo como este. Nosotros como congregación estamos ubicados en el 12656 Gore Road en Houston 77077. Y quisiéramos compartir contigo en algún momento, y siempre lo digo, especialmente si eres una persona llamada al ministerio, si eres una persona que necesita equipamiento, formación, nosotros somos el lugar para ti. Me gustaría que nos visitaras. Si necesitas buscar más información sobre nosotros como ministerio, puedes entrar a nuestra página web, es la www.globaladvancedchurch.org. Además de eso, tenemos una línea abierta de oración, es el 713-408-368, repito, 713-408-368, y queremos compartir contigo, queremos orar por ti. Es para nosotros de mucha bendición, especialmente para mí, hermano. Cada vez que alguien llama, cada vez que alguien nos dice, sí, fui bendecido, fui bendecida por esta palabra, estaba así, esto hizo el Señor, o se soltó un milagro, Dios me sanó. Es de verdad de bendición, de mucha bendición para nosotros. Si quieres dejar tus comentarios sobre la serie que estamos viendo en este momento, es tiempo de avanzar y con la cual hoy termino, puedes entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. O también nos puedes dejar tus comentarios en Twitter, @Corey Gómez. Realmente es importante para nosotros poder llevar en este momento cómo el pueblo de Dios está recibiendo. Sabemos que a veces la palabra viene un poco fuerte, pero como he dicho en toda esta serie, Jesús dijo: bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo, bienaventurado aquel que no se ofende por esta palabra. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que esta serie ha sido de bendición para ti, y hoy en este último día de serie es tiempo de avanzar. Realmente mi oración es que tú puedas tomar decisiones radicales para subir a un nuevo tiempo. Hemos basado esta serie en el libro de Deuteronomio capítulo 1 verso 6, y yo leía y decía: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Moisés está reportando, dice: habéis estado bastante tiempo en este monte, hemos estado mucho tiempo en un lugar, es tiempo de levantarnos, avanzar a poseer. Y dice: vuélvanse al monte del Amorreo, sigue diciendo, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Son 4 niveles de posesión, son 4 niveles que son, vamos a decir, son el indicador que nosotros estamos avanzando. Pero el verso 8 es un verso que en este tiempo sale como una palabra sobre nuestras vidas para animarnos. Y dice: yo te he entregado la tierra. Mi hermano, mi hermana, Dios te ha entregado una promesa. Dios te ha entregado a ti un sueño. Dios te ha entregado a ti una visión. Es mi oración que esta palabra que he recibido durante toda esta semana en esta serie haya producido en ti esa pasión para levantarte a poseer esa tierra. Levántate y posee la tierra de la promesa. Vimos, porque quisiera hacer un resumen de todo, dice que vimos que ellos estaban en este lugar, Horeb, que significaba un lugar de asolamiento y de quebrantamiento. Y yo decía, hermanos, muchos de nosotros, quizás un gran número de nosotros, vivimos una estación en diferentes formas, pero donde fuimos quebrantados, fuimos asolados. Dios mío, hubo momentos que parecía que no la íbamos a lograr, pero sabes que en ese quebrantamiento tuvimos la capacidad de buscar a nuestro Dios, y Dios trajo sobre nosotros una revelación, igual que sobre el pueblo de Israel en ese lugar en Horeb. Ellos recibieron 4 cosas: recibieron las leyes, recibieron la constitución para convertirse en nación. Dios en nuestro lugar de quebrantamiento nos entregó una revelación que ahora nosotros podemos tener dominio propio, autogobernanza,
gobernarnos, es decir, ser gente espiritual que puede decir no a lo que hay que decirle no y puede decirle amén a lo que hay que decirle amén. También nos entregó, dice, las ordenanzas que tenían que ver con el tabernáculo. En medio de ese tiempo de angustia y de aflicción, nos convertimos en una morada para Dios. El Señor empezó a edificar nuestras vidas con las piedras vivas, con piedras vivas, y nos hizo un lugar de su habitación. Pero también conocimos en ese lugar la mano de Dios viniendo sobre nosotros como sombra para que pudiéramos concebir el corazón del Padre. Qué maravilloso, mi hermano, qué maravilloso ha sido que a pesar de que ha sido un tiempo difícil, hemos recibido una impartición de revelación. En ese lugar, en Horeb, Israel recibió la implementación, o vamos a decir, se levantaron gobernantes a nivel eclesiástico y a nivel civil. Y yo te decía que en esta estación el Señor se levantó para purificar al ministro y purificar al ministerio. Y sabes, hermano, algunos de nosotros pensamos que no lo íbamos a lograr porque fue fuerte. Muchas congregaciones han cerrado en este tiempo, pero también hemos visto a otros ministerios emerger, hombres, mujeres de Dios siendo levantados de la oscuridad, del anonimato, y eso ha producido bendición en nuestro corazón. Cuando yo puedo ver, cuando yo puedo escuchar a una persona que por mucho tiempo estuvo en una cueva, que por mucho tiempo estuvo escondida, pero cuando escucho esa palabra revelada, esa palabra ungida, produce placer en mi corazón, produce gozo ver a mis hermanos siendo levantados y colocados en un nuevo nivel de visión y de llamado, porque fueron capaces de soportar el tiempo de la prueba. Y por último, Israel recibió en Horeb ese orden de marcha, esa formación que producía terror en las ciudades vecinas, en los pueblos vecinos. Y yo te decía que una de las cosas tremendas, muy especiales que ocurrió en el año 2010, que se conoce como el año del orden y el rango, esto fue algo de lo que recibimos de manera tan clara. Por cierto, que si te gustaría conocer más sobre este tema, yo tengo un mensaje, bueno, es una serie que se llama El orden y el rango en la marcha de Israel. Fue parte de la palabra profética en el 2010. Puedes entrar a nuestra página en internet y va a ser de bendición para ti. En ese lugar, en Horeb, hermanos, hemos sido procesados, pero también hemos sido equipados sobrenaturalmente. Y el Señor, por su Espíritu Santo, produjo en nosotros esa capacidad, como decía el autor de Romanos, el apóstol Pablo decía que hemos recibido ese espíritu de adopción. Y hoy podemos declarar Abba Padre. Y cuando declaramos Abba Padre, nos hemos convertido en herederos de Dios y en coherederos con Cristo. Así como Jesucristo fue sentado a la diestra del Padre en las alturas, ahora nosotros, por el espíritu de adopción y siendo coherederos con Cristo, hemos sido sentados en esos mismos lugares celestiales juntamente con Él. Porque el deseo del corazón de Dios siempre ha sido el mismo, que nosotros gobernemos. Aquella palabra que recibió Adán y Eva en el huerto del Edén: multiplíquense, pero también dominen, pero también subyuguen la tierra, traigan orden a lo creado. Esa palabra nunca cambió, hermanos. El corazón de Dios no ha cambiado. Y Dios ha tratado a su pueblo. Hemos sido tratados, hemos sido formados, pero ha sido bueno. El corazón de Dios se ha derramado sobre nosotros y ese corazón ahora palpita en nuestras vidas, y nuestro anhelo es verlo a Él. Nuestro deseo es verlo a Él. Veíamos entonces en el verso 7 cómo habían 4 niveles, y hoy voy a compartir el cuarto, pero rápidamente. En el verso 7 el Señor le dice: vete a la tierra del amorreo. Ya tuviste mucho tiempo aquí en Horeb, ya tuviste suficiente, ya te di lo que te tenía que quedar, ya te equipé. Ahora tienes que avanzar a poseer. Y veíamos que el amorreo, la palabra en el hebreo significa eminencia, y el diccionario de la Real Academia dice que eso es excelencia. Y el primer principio que estudiábamos tenía que ver con que es el tiempo donde Dios nos está llamando a subir a un nivel de mayor excelencia, a un nivel donde nosotros decretemos con autoridad y con poder esos decretos que recibimos en Horeb, esa palabra que recibimos en Horeb, para que el orden de Dios sea establecido. Y yo
yo te decía que la contraparte, eso que viene ¿cómo podría decírtelo en una manera más clara? Lo que viene a pervertir el hecho de que nosotros poseamos a los amorreos es ese espíritu que hace que nosotros nos publiquemos a nosotros mismos, que comercialicemos. Ese espíritu que hace que nosotros querramos, como aquellos hombres en Babel, hacer una torre tan alta, un ministerio tan conocido para que todo el mundo conozca de nosotros. Tomar el amorreo es entender que mi excelencia solamente es posible porque el excelente mora en mí. Y entonces a partir de esa excelencia, a partir de esa revelación que me coloca en una posición superior, entonces yo puedo decretar lo que oigo al Padre hablar, yo puedo decretar aquello que veo al Padre hacer y entonces lo convierto en una realidad que es establecida en la tierra, en el nombre de Jesús. También veíamos como el segundo nivel a Canaán. Y yo te decía que Canaán significa en el original doblar la rodilla, humillar, desterrar, quebrantar, subyugar. Y yo te decía que el principio de Dios aquí es que nosotros hemos sido llamados en este tiempo a traer todos los reinos de la tierra. Todos los reinos, sean principados, potestades, dominios, todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Veíamos ahí una palabra que está en Efesios 1, 21 al 23, cuando el apóstol Pablo de una manera magistral empieza a hablar de aquello que hizo el Padre con Jesucristo. Cuando el Señor Jesús enfrenta la muerte y va y muere en muerte de cruz y fue, vamos a decir, avergonzado delante de todos a través de aquella muerte. Sin embargo, el propósito y el plan del Padre es consumado en aquel sacrificio de amor de Jesús. Y luego al tercer día, el poder de la resurrección desde lo alto se suelta por el Espíritu Santo y levanta a Jesús y es colocado en un lugar de eminencia, es colocado en un lugar de autoridad. Y dice allí ese pasaje que fue sentado por encima en un lugar mayor de todo principado, de todo dominio, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre. Y yo te decía a ti que la perversión de Canaán viene cuando nosotros nos convertimos en mercaderes, porque Canaán era un pueblo tribal que era mercader, era un pueblo tribal que vivía del compra y de la compra y de la venta, del trueque. Y cuando nosotros permitimos que la perversión, eso de haber subido a Canaán, eso de haber poseído a Canaán, entonces nos convertimos, en lugar de colocar a Canaán, es decir, los principados y las potestades debajo de los pies de Cristo, entonces nosotros nos hacemos siervos de Canaán. Y nos volvemos mercaderes de la unción y mercaderes de la palabra. Y nos volvemos mercaderes y como aquel profeta Balaam, con la codicia de Balaam, pretendemos ministrar. Pretendemos venir al pueblo de Dios y pretendemos vender una palabra. En el nombre de Jesús yo declaro que esto no es más en el pueblo de Dios, que estamos viviendo el mejor de los tiempos y que no vamos a perder ninguna de las promesas del Señor porque hay corazones enfermos por las cosas de este mundo. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa administración de santificación que el Espíritu Santo ha estado trayendo a nuestras vidas, en el nombre de Jesús continúa y hace que nosotros mantengamos un corazón simple, un corazón sencillo, un corazón sincero, un corazón quebrantado delante de la obra de nuestro Dios, un corazón que entiende que fuera de Él no somos nada, pero que no queremos nada que no provenga de Él. Solamente lo queremos a Él y solamente queremos lo que Él está haciendo. El tercer nivel que estudiamos, Líbano. Y yo te decía que Líbano significa también, en el original, es la palabra lebab y significa mente, corazón. Se traduce también en otros lugares como alma, como ánimo, como ardor o deseo, como entendimiento, inteligencia, propósito y voluntad. Y te decía que aquí el Señor, cuando le decía a Israel, has estado mucho tiempo en Horeb, es suficiente el tiempo que tienes, 13 meses en lo natural. Es suficiente ese tiempo, necesitas levantarte para poseer la tierra, la promesa que yo hice a tus padres, la promesa que yo le di a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tienes que levantarte y poseer al amorreo, subir a un lugar de excelencia. Es tiempo que te levantes y poseas a Canaán, es decir, un lugar donde todas las cosas, donde todos los reinos vengan debajo de mis pies. Pero es un tiempo donde tú tienes que levantarte y convertirte en un pueblo, en una generación apasionada por su Dios, en una generación que sabe poner bajo sujeción la voluntad y la mente
como un pueblo que sabe tomar el deseo del corazón de Dios y hacerlo su deseo, hacerlo su corazón. Me gusta porque esta palabra significa ánimo o ardor. Es decir, habla de una generación que es apasionada por su Dios. Pero también es una generación con integridad, es una generación transparente. Uno de los pasajes que el apóstol Pablo, hablando de nosotros, dice que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Es decir, no tenemos doble vida, no tenemos nada que esconder. Pero asimismo, como somos una generación íntegra, que somos una generación también radical y apasionada, significa que aunque el precio para establecer el poder de Dios, para establecer el corazón de Dios y para establecer la voluntad de Dios, si el precio es mi reputación, entonces amén a eso. Somos parte de esa generación de la que se habla en Apocalipsis, que dice que hemos vencido por medio del testimonio de nuestra palabra, pero también hemos vencido porque hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. Por supuesto, todo inicia con la sangre de Cristo. Es la sangre del Señor limpiando nuestras vidas y purificando nuestra declaración. Pero también es esa sangre que nos hace entender que fue el sacrificio de Jesucristo una vez y para siempre, completo y suficiente para establecer en esta tierra primeramente el reino de Dios. Y que ahora nosotros, como una generación que ama a su Dios, camina y por todas partes que camina va dejando el olor fragante de su conocimiento. Dios quiere que poseamos entonces nuestra tierra y es nuestra responsabilidad ser una generación sujeta a nuestro Dios. Y finalmente, este es el último principio que quiero compartir contigo en esta serie, es tiempo de avanzar. El Señor le dice, vas a poseer estas tierras. Y la última dice, te vas a extender hasta los límites del gran río, del río Éufrates. Hoy voy a compartir contigo solamente un principio de esto, porque esta palabra ha estado marcando mi vida en esta semana y estoy expandiendo este principio. Y lo voy a hacer en otra serie, voy a ir más profundo en lo que significa Éufrates con respecto a cómo nosotros logramos en este tiempo nuestras imposibilidades. ¿Por qué? Éufrates en el original significa abrirse paso, corriendo. Escúchame, es la palabra perat, que significa abrirse paso corriendo, es decir, apresurados, y para correr se necesita fuerza, se necesita tener aire, y es abrirse paso. Y yo el principio que veo aquí es que este es un tiempo donde Dios está levantando una generación y donde Dios nos está llamando a nosotros como generación de Él a abrirnos paso en medio de las imposibilidades. Una generación que no se queda pasiva ni parada porque hay una montaña en el medio. Y si es necesario para abrirnos paso, tener que ponernos los zapatos para subirla, pues la subimos en el nombre de Jesús. Somos una generación que en cada dificultad podemos ver una oportunidad para que Dios manifieste su gloria como nunca antes. A este nivel, a este punto, yo pensaba en estos días con respecto a Éufrates y decía, para este momento que estaba a nivel de lo natural tan lejano, probablemente Israel estaba cansado, probablemente Israel ya se sentía, wow, abatido, tantas guerras para poseer, eran tantos pueblos. Y todavía el Señor le dice, yo quiero que te extiendas hasta el río, hasta allá, hasta el gran río Éufrates. Para ese momento, como te digo, ellos debían estar cansados, pero Éufrates significa te vas a abrir paso corriendo. En otras palabras, yo veo aquí una promesa de Dios, que es cuando nosotros, a pesar de que estamos cansados, a pesar de que ya nuestras piernas están tambalecas, de que ya no se pueden sostener mucho, a pesar que ya no tenemos como aire para respirar, porque la lucha ha sido larga, es cuando la promesa del Señor viene sobre nuestras vidas. En Isaías dice, mira, los jóvenes, hablando de fuerza natural, ellos también flaquean, ellos también caen. Pero para los que esperan en Jehová, para los que esperan a Jehová, es decir, a Él, a la persona de Cristo, sobre ellos viene una renovación y utiliza una alegoría sumamente interesante. Dice, sobre ellos viene una renovación igual que sobre el águila. Ahora hay un proceso de renovación en el águila que es impresionante. ¿Qué pasa? Cuando el águila ve que ya sus garras están tan largas, tan encorvadas, que ya no puede tomar la presa. Cuando su pico está tan largo y encorvado, que ya no puede tomar la presa con el pico.
cuando su plumaje ya se ha hecho tan pesado porque es mucho y está sucio, el águila sabe por proceso natural que es tiempo de renovarse. Y el águila sube a un lugar, sube a la roca más alta, se va al lugar más alto donde no pueda ser encontrado por ningún depredador, porque ahí va a quedar como un pollo común y corriente. Y dice que el águila empieza ella misma a quitarse cada una de sus garras con aquella piedra. ¿Sabes qué significan las garras? ¿Sabes qué significa esto? Que nosotros mismos con la roca que es Cristo la empezamos a quitar, porque en lugar de poder tomar la presa, pero también de poder tomar a otros, nosotros entonces hacemos daño con nuestras garras. Y con el pico a veces nos crece tanto que en lugar de edificar empezamos a destruir. Y es tiempo entonces de que ese pico lo empezamos con la roca que es Cristo, con la verdad de Cristo lo empecemos a quitar de nosotros. Pero antes de quitarse el pico, el águila empieza a quitarse el plumaje uno a uno hasta que se queda como un pollo común y corriente. ¿Sabes qué habla eso? Habla de un ropaje que ya no me sirve para la nueva estación que vivo. Fue un ropaje que me ayudó y que me sirvió en otra estación. Pero ahora necesito recibir de parte de Dios algo nuevo. Necesito ser revestida de parte de Dios con una ropa que me ayude a caminar según sea la asignación que tengo en esta estación. Y el águila lo entiende. Pero ¿quiénes son los que son renovados de esa forma? Aquellos que esperan a Jehová. Aquellos que están esperando el episcopos del Señor, que reconocen el episcopos de Dios, el oficio de Cristo para la estación que les toca vivir. Necesitamos en este tiempo, entonces convertirnos en una gente que entiende que fue habilitada por Dios. ¿Para qué? Para destruir todo obstáculo, aunque ese obstáculo sea mi propio paradigma de vida. Porque a veces vemos los obstáculos afuera, pero no entendemos que mis propios paradigmas religiosos, aquellos que en otro momento sirvieron, ya hoy son inútiles y ya hoy no tienen sentido. Necesito entonces allí la intervención sobrenatural de Dios para atravesar puertas que son impenetrables y que yo pueda entonces poseer aquellos territorios y esos nuevos lugares de asignación. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 2, que me gusta mucho. Porque aquí cuando el Señor está hablando de poseer nuevos territorios, de poseer nuevos terrenos, está hablando de nuevas puertas que tengo que abrir y que probablemente no tengo la llave, pero quiero que entiendas algo. Hemos sido equipados para un tiempo como este. Y dice, yo iré delante de ti y voy a enderezar los lugares torcidos, dice el Señor. Voy a quebrantar las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. Él es el que va delante de mí abriendo las puertas. En otras palabras, para yo poseer el Éufrates, necesito que Dios mismo venga sobrenaturalmente y camine delante de mí para que esas puertas de cerrojo, esas puertas de hierro, esas puertas de bronce puedan ser destruidas delante de mí. Poseer a Éufrates significa aquellos lugares que a nivel de mi habilidad natural, a nivel de mi conocimiento, a nivel de mi estrategia es imposible de poseer. Pero cuando el Señor mismo va delante de mí, es Dios mismo entonces que se encarga de abrir las puertas que han sido cerradas. Me gusta cuando nosotros vemos, y lo trataba contigo en una de las series anteriores con respecto a la declaración, el atar y el desatar. ¿Dónde inicia? Dios me ha equipado a su pueblo en este tiempo para que con una palabra podamos atar y desatar en la tierra. Eso que atamos o desatamos en la tierra con el decreto es atado o desatado en el cielo. Y cuando es atado o desatado en el cielo, entonces se manifiesta como una realidad en la tierra. Pero el lugar de partida fue aquí, es decir, de una vida, de un corazón que entró en acuerdo con Dios en la declaración. Para que nosotros podamos poseer el Éufrates, para que a pesar de todas las circunstancias que nos han rodeado, de imposibilidades que nos han cubierto, nosotros podamos abrirnos paso corriendo y destruir esas puertas. Necesitamos entrar en acuerdo con Dios. Necesitamos que nuestro decreto y nuestra declaración entren en acuerdo con la declaración del Padre. ¿Quién abre la puerta ahí? Es el Señor mismo. En Isaías 61:1 dice de esta manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Es decir, no solamente va delante de mí abriendo las puertas, pero ahora ha venido sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor ha venido sobre mi vida. El Christus, el ungido, es la unción misma.
El Christus está sobre mí. Y dice, porque me ungió Jehová. Fue en el pasado, el Espíritu vino sobre nosotros. ¿Para qué? Me envió a predicar buenas nuevas. Me envió a traer una buena noticia. ¿A quién? A los abatidos. Y yo enseñaba en uno de estos días, en una de las series pasadas, que esta palabra profética sobre el Mesías es una palabra que tiene vigencia sobre el pueblo de Dios en este tiempo. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a abrirle a los presos la cárcel. El Señor mismo va delante de mí abriendo las puertas. Uno de los pasajes tremendos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando Pedro fue colocado en aquella cárcel y dice que había una iglesia que estaba orando, había una iglesia que estaba intercediendo y el ángel de Jehová vino en aquella noche y a través de un terremoto le quitó a Pedro aquellas cosas que lo estaban atando y abrió las puertas y Pedro salió. Eso es lo que está haciendo Dios en este momento. Es su misma palabra enviando ángeles ministradores. Es su mismo Espíritu Santo cayendo en nosotros, porque por eso nos ha ungido, haciéndolo a través de nosotros, porque hemos entrado en un acuerdo con el Padre. Y ahora entonces aquellas puertas de cerrojo, aquellas imposibilidades, aquellos obstáculos que han sido colocados para impedir el avance del pueblo de Dios pueden ser removidos. Éufrates está siendo poseído por el pueblo de Dios. Y como pueblo hemos entendido que no podemos decir no puedo. Ninguna pues, dice la palabra, haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? Una traducción dice, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué fue? Jesús nunca dijo no puedo. Aún aquel día en Getsemaní dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si se puede pasar de mí esta copa. Pero si es tu voluntad, que se haga lo que tú quieras. Cuando nosotros oramos de esta manera, cuando nosotros entramos en acuerdo con Dios, entonces todas las cosas son posibles. El que está abriendo la puerta dice que Él va delante de mí, es un rey con reinado que tiene autoridad. Colosenses 1, 16 al 18 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, sea visible o invisible, trono, dominio, principado, potestad, todo fue hecho por Él y para Él. Y sigue diciendo, todo es sustentado por el poder de su palabra. Y ahora la iglesia decreta esa palabra y Él es la cabeza del cuerpo. Es Jesucristo el Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú y yo nos alineamos y que nuestra palabra y nuestra declaración se alinea con la declaración del Padre. Y que nosotros poseemos el Éufrates, que abrimos camino donde no hay camino, que establecemos en el nombre de Jesús la autoridad de nuestro Rey sobre todos los reinos de la tierra. En el nombre de Jesús yo declaro en este tiempo que tú eres un hombre, una mujer que se alinea con Dios. Quiero bendecirte, mi hermano, y quiero declarar que esta palabra ha sido buena para tu vida. Quiero escuchar de tus comentarios. Puedes entrar a www.facebook.com/Corey Gómez. Y quiero escucharte, o ir a Twitter, @Corey Gómez. Y yo sé, mi hermano, que esta serie fue de bendición para ti. Si estás interesado en la serie, solo déjanos saber para nosotros compartir contigo estos DVDs. Quiero bendecirte, declarar que este es un tiempo bueno para ti, declarar que este es el tiempo de mayor bendición y de mayor gloria, y que te levantas en poder y autoridad. Que el Señor Dios Todopoderoso te guarde.